17 minutos pasan de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Hoy temprano hablábamos de una nota que escribe Eduardo Paladini para el diario Clarín sobre un estudio que hizo la prestigiosa encuestadora Subán Córdoba. Vamos a hablar con Gustavo Córdoba, que tiene la amabilidad de darnos un rato de su mañana. Gustavo, Sebastián Carbón es mi nombre. ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. Sebastián, buen día, ¿cómo estás? Un placer. Bien, viendo los números de este informe que ustedes hacen, que tiene 1.600 casos relevados en todo el país y que muestra una ventaja de la Libertad Avanza sobre el peronismo más amplia cuando se une con el PRO, ¿no? Es algo que uno podía presumir, pero que se ve cristalizado en el informe que ustedes hacen. Sí, es una manera de verlo. Yo te diría que esa es una primera lectura, pero este es un dato que admite varias. Yo te diría, empezaría por señalar la desaparición del escenario de tercios, que significó gran parte de 2022 y el 2023 en la Argentina. Bueno, eso hoy no pareciera ser el escenario de octubre. En segundo lugar, te señalaría que hay una elección, en principio, polarizada en dos fuerzas, entre la Libertad Avanza y el peronismo. Fíjate que en cualquiera de los dos escenarios que medimos, uno con el PRO y otro sin el PRO, con todas las fuerzas, sí. En ambos casos la sumatoria de la Libertad Avanza más el peronismo da siempre más de 70. Es decir, que perfila una elección polarizada sin una incorporación de una tercera fuerza que logre meterse en el medio, digamos, del peronismo y de la Libertad Avanza. Y por último, señalarte que, si bien esto que vos decís es así, miremos los números fríos. En el escenario con el PRO, que saca 5 puntos, la Libertad Avanza tiene 37 y el peronismo tiene 32,7. Es decir, una diferencia interesante, pero no definitoria. Cuando analizamos la salida del PRO y vemos o tratamos de indagar a dónde van esos votantes, ahí sí sube la Libertad Avanza al 40%, mientras el peronismo se mantiene en esos 32, 33 puntos. Ahora, hay un dato adicional. Si comparamos lo que medía la Libertad Avanza con febrero, ese partido ha perdido 2 puntos respecto de febrero. Y no quiero ser pájaro mal agüero para nadie, pero falta tanto para octubre. Sí, claro. Y la economía es un factor determinante. Que Milei haya tenido que recurrir al fondo 14 meses antes de lo que lo hizo Mauricio Macri cuando le tocó ser presidente, es todo un dato objetivo de la realidad del contraste que hay entre la narrativa del gobierno, de su plan económico, con la realidad de que no hay dólares, ¿no? Y que Argentina no consigue en el mercado internacional fondos frescos, más allá de lo que obtuvo por el tema del blanqueo, digamos, y ahí hay un nivel de preocupación realmente grande, ¿no? Las expectativas son muchas de la sociedad argentina, entonces eso puede tener algún impacto electoral, ¿no? Le queda lejos la elección al gobierno, pues si uno hacía es cierto, sí, a los argentinos nos queda lejos, pero digo, si uno hacía este informe, si ustedes hacían o hicieron este informe el año pasado, los números seguramente fueron otros. Y hoy, estas cuestiones que vos contabas, bueno, de hecho mañana hay una reunión del gobierno con el BID para conseguir esos dólares de los que vos hablabas, extras de los del Fondo Monetario Internacional, y hay un dato que me imagino que le preocupa mucho al gobierno, que es el repunte de la inflación de alimentos en la tercera semana de marzo, que es, si querés, la bandera que más alto levanta el gobierno. Sí, mirá, Argentina es ese raro país en el mundo donde el INDEC te dice que la inflación está contenida o baja, pero vos vas al súper y ni te digo si pagás un alquiler y lo desmentís inmediatamente, ¿no? Es decir, en eso hay una sensación de que la realidad de lo que dicen las estadísticas va por un lado y la realidad de las personas va por el otro. Eso es lo que atenta contra la posición política del gobierno, que sostiene un relato que se cae o que se termina de caer cuando recurrís al Fondo Monetario. Mirá, nosotros medimos la imagen del fondo, 63% negativa. Medimos el acuerdo con el fondo, 63% de rechazo. Medimos la idea de que cada vez que Argentina fue al fondo, la sociedad argentina terminó perjudicada. El 70% estuvo de acuerdo. Entonces, fíjate, si yo te digo el 70% está de acuerdo con esa idea, involucra prácticamente a la mitad de los votantes de Milei. Es decir, que ni siquiera el votante de Milei está de acuerdo con esta ida a buscar financiamiento en el fondo. Eso no ha sido explicado suficientemente bien por el gobierno. No hay una explicación pedagógica simple, clarita, que nos diga, bueno, pasa esto, por eso hicimos esto.
todo lo que dijimos no era así, ahora es así, la gravedad del momento y la incertidumbre que genera el gobierno se multiplica porque pareciera que fuera un acuerdo secreto con el Fondo Monetario. No tenemos ni un solo dato más allá de las versiones periodísticas. Y fíjate, en un momento de crisis, con alta dosis de incertidumbre, un gobierno que estuvo acostumbrado a manejarse con la comunicación digital como los mejores del mundo, hoy llama la atención el silencio, ¿no? Porque Milei no dice nada, la hermana no dice nada, Santiago Caputo no dice nada. Nadie del gobierno da una explicación sencilla de esto. El ministro de Economía salió hace unos días atrás y armó un lío fenomenal, ¿no? Entonces, salió con el queroseno y los fósforos en la mano. Estamos en una situación delicada. Es más, déjame decirte esto. A De la Rúa le dieron 20.000 millones de dólares con un blindaje, que fue un asiento contable. La plata nunca llegó a la Argentina, simplemente el fondo se garantizó cobrar deuda. A Mauricio Macri le dieron 45.000 millones de dólares para que gane la elección. No solamente no la ganó, sino que todavía no hemos pagado esa deuda. A Milei le van a dar plata, no sabemos cuánto, pero le van a dar. Posiblemente una combinación de más parecido a De la Rúa que a Macri. Ahora, el problema del gobierno no es de disponibilidad de dólares, el problema del gobierno es de decisiones políticas. ¿Por qué digo esto? Porque el día después que te dieron la plata, vos posiblemente la utilices para seguir bajando el dólar, porque a vos lo que te interesa es llegar a octubre. Y el gobierno, en esa idea de llegar a octubre, me parece que va a cometer un grave error, porque lo que falla el gobierno es en la decisión política, en el primer metro cuadrado de la decisión política. El gobierno no dialoga, no consensúa con nadie. Le quiere imponer su agenda, como el Día de la Memoria, que estuvieron a 5 segundos de reivindicar a Videla. ¿No? El gobierno, en materia política, compra decisiones o aprieta a gobernadores para que sus diputados y senadores le voten las cosas, como la ley bases, ¿no? O el DNU último del fondo, pero llegado el momento van a tener que tener otra matriz de decisiones políticas, porque esto se está poniendo complejo, ¿no? Digo, yo entiendo que la plata que te manden no va a ser suficiente, por eso están buscando otra fuente de financiamiento, pero el gobierno no da explicaciones. Y de verdad me parece que para alguien que pretendía ser Premio Nobel de Economía, esta situación es bastante llamativa, porque nadie dice nada. Nadie emite una explicación que, al menos que se lo expliquen a sus propios votantes, ¿no? Porque eso tampoco se está dando. Y del otro lado, ¿qué, Gustavo? Porque la sensación es que una parte del apoyo del gobierno de Javier Milei se explica a partir de, por ahí, el hartazgo de una parte de la sociedad con el modelo anterior o con los gobiernos anteriores. ¿Se ordena el peronismo? ¿Se puede ordenar de acá a las elecciones? Mira, independientemente de que esa es una discusión que el peronismo tiene pendiente, de su liderazgo, de cómo contiene a sus dirigentes, yo ya te dije que en términos electorales el peronismo no está tan lejos de la Libertad Avanza. Sí, está competitivo. Punto 2, no hay clima electoral en el país, por ende no hay candidatos en las provincias aún, y está bien que así sea, pero yo no tengo dudas de que la sociedad argentina, cuando llegue el momento de elegir, va a elegir con sabiduría. A ver, también tenemos que tener en cuenta que estas elecciones intermedias le damos una característica plebiscitaria y no lo tiene, ¿no? Estas son elecciones, primero que son una anomalía, porque son muy pocos países en el mundo los que tenemos elecciones intermedias. Si analizamos el resultado de por ejemplo, las últimas 5 elecciones intermedias, nos vamos a dar cuenta que quienes ganaron las intermedias generalmente perdieron después las presidenciales. Es decir, son un plebiscito de muy corto plazo, sobre todo para el gobierno, o para que los distintos espacios, entre ellos las oposiciones, dinamicen sus peleas internas y consagren algún nuevo liderazgo o confirmen algún liderazgo previo. Entonces yo no me preocuparía hoy la ausencia de alternativa, porque eso va a pasar a partir de octubre de este año. Sí, lo que digo es que lo que me preocupa a mí es la frustración, que fue el motor que llevó a Milei a la presidencia, la frustración de gran parte de la sociedad argentina con la política tradicional, que se frustren también con Milei, porque eso está empezando a pasar. Yo no sé si a vos te pasa, pero yo estoy escuchando cada vez más el famoso yo no lo voté, ¿no? Que se lo aplicamos a Macri, se lo aplicamos a De la Rúa, se lo aplicamos también a Alberto Fernández. Hoy se lo están aplicando a Javier Milei, y me preocupa que frustración más frustración genere un problema mayor, ¿no? Porque de ninguna manera la política tradicional se ha recuperado de esa falta de credibilidad que tenía
al momento de votar presidente el 23, ¿no? Te quiero hacer dos cortitas. La primera es por el PRO, porque ustedes lo miden con un 5,5% de intención de voto. Pienso que fue gobierno hace muy poco el expresidente Macri, que se hablaba de Larreta o Bullrich, el que salga bien parado de la interna va a ser el próximo presidente de la Argentina, y un par de años después estamos viendo que digamos, junta lo mismo voto que la izquierda. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo llegó hasta ahí el PRO? Bueno, a ver, podemos encontrar muchas razones. Yo tengo, entre varias, una que te puede resolver la ecuación. El líder del PRO es Mauricio Macri, sí, ¿no? El inventor, el líder máximo, la figura máxima en términos políticos. Mauricio Macri ha sido el dirigente político que se ha equivocado estratégicamente de la peor manera en los últimos tiempos. Y fíjate, en un lapso corto de tiempo lo liquidó a Larreta en la primaria presidencial, después la liquidó a Patricia Bullrich en la elección de la primera vuelta, y después le regaló la presidencia a Milei sin ponerle ningún tipo de condicionamiento. ¿Vos te acordás que en aquel momento decían, no, Milei no va a hacer nada de lo que dice porque lo vamos a controlar en el Congreso? Sí. Bueno, eso fue el argumento de Macri, ¿no? De decir, bueno, vayan y voten. Ahí está el germen de este presente del PRO, ¿no? En decisiones estratégicas mal tomadas por su referente máximo, por su líder máximo. Las consecuencias están a la vista. Hay una especie de fuga, no solamente de dirigentes, sino también de votantes del PRO hacia La Libertad Avanza. Solamente queda como un lugar inexpugnable por ahora, ¿no? La capital federal, que es donde, yo te diría, el PRO puede recibir en este año 2 derrotas consecutivas, una ahora en mayo y otra en octubre, con lo cual el PRO quedaría no solamente con una muy baja intención de voto nacional, sino que inclusive puede quedar muy debilitado en el único distrito que gobierna hoy, ¿no? Ahora, la sensación es que es morir o morir, digo, porque ir separados es quedar expuesto a este 5% que ustedes hablan, e ir juntos es que la Libertad Avanza se termine de fagocitar al PRO. Digo, ¿hay algún escenario positivo para la decisión que pueda tomar Macri con su partido político? No, eventualmente que el contexto económico y político se torne fulero para todos, y en ese contexto una caída, digamos, de popularidad del presidente Milei y de su fuerza política puede derivar en que el PRO recupere un poquito de fortaleza, ¿no? Pero bueno, tiene que pasar algo dramático en el medio. Gente que vos digas, bueno, se va de Milei pero tampoco quiere ir al peronismo. Sí, que, a ver, nosotros muchas veces medimos cosas que no publicamos, ¿no? Hay una serie que nosotros venimos midiendo, le preguntamos a la gente cómo se siente, si peronista, antiperonista, sí, kirchnerista, antikirchnerista, mileísta, antimileísta, ¿no? Son clivajes en el sentido de la ciencia política, pero sí, nos sirven para interpretar cuál es el eje más popular. Y hoy el eje más popular sigue siendo el antikirchnerismo. sí. Entonces, creo que ahí hay un motivo suficiente de representación. No, está bien que no se definan por la positiva, sino por la negativa, que es todo un dato. Además, déjenme decirles, para mí, de humilde expertise, sí, el kirchnerismo hace 3 turnos presidenciales que no logra montar una candidatura. Uh-huh. Es decir, que es un fantasma muy eficaz para movilizar voluntades electorales en contra, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que Macri es un error firmarle un certificado de defunción, porque en la Argentina de hoy no podemos proyectar más allá de 3 semanas. Sí. Todo lo que suceda después de 3 semanas es ciencia ficción. Qué interesante esto que dijiste al final. Claro, ni Scioli, ni Alberto, ni Massa. Digamos, los últimos 3 candidatos que fueron por el peronismo no tienen, no digo no tienen nada que ver con el kirchnerismo, pero no son kirchneristas. Así es. Y fíjate que toda construcción simbólica parte de una presunción subjetiva, ¿no? La gente está predispuesta a creer que el kirchnerismo todavía es una fuerza que amenaza, pero en la práctica estamos viendo que no. Ahora, uno la ve hoy a Cristina y da la sensación de que es quien encabeza la oposición, a partir de su Che Milei y la batalla del mundo de redes, que también dominaba el gobierno, como vos contabas recién. Ella se erige como referente de la oposición. ¿Le pone un techo al peronismo que sea ella quien ocupe ese lugar? No lo sé.
sí es la presidenta del principal partido opositor, y desde ese rol, por supuesto, coincido con vos. Ahora, déjame decirte esto. Tal cual como vienen las cosas, hay que observar lo siguiente. Los tercios ya no existen, se va a polarizar entre la Libertad Avanza y el peronismo. ¿Vos te acordás el porcentaje de votos que sacó el peronismo a nivel nacional en la elección del 2021 para diputados nacionales? En 2020, no, la verdad que no. País. No, pero le fue muy mal. El 30%. Fue la peor elección en la historia del peronismo. Sí. Es altamente probable que la Libertad Avanza coseche la misma cantidad de diputados que en aquella elección sacaron entre radicales y sectores del PRO. Es decir, que la Libertad Avanza ganaría un montón de diputados, pero no sumaría más de lo que hoy ya tiene. Sí, no le cambia el mapa del Congreso. Mientras que el peronismo, ya nomás viendo nuestra encuesta, ya te digo que está por encima de ese porcentaje, y que proyectando indecisos el peronismo puede llegar a una cifra cercana a lo que sacó Massa en primera vuelta, 37, 38 puntos. Si esto es así, deberíamos pensar que el peronismo va a recuperar una enorme cantidad de diputados nacionales en esta elección. Imagínate el análisis que deberíamos hacer después, ¿no? Sí, está bien, en la Libertad Avanza incorporó un montón de diputados. Sí, pero el peronismo se hizo más fuerte. Ya los tiene hoy pintados de otro color, si querés. Esos votos ya los tiene hoy. Así es. Gustavo, te agradezco enormemente el tiempo y tu generosidad. Te mando un abrazo grande. No, al contrario, agradecido yo. Hasta pronto. Gustavo Córdoba de Subán Córdoba hablando con nosotros sobre este estudio que hizo la consultora respecto a las próximas elecciones a nivel país, con la Libertad Avanza punteando con 36,7% de los encuestados, 32,5% Unión por la Patria, el PRO 5%, reducido a lo que es la izquierda en cantidad de votos. Cuando se juntan, la Libertad Avanza rompe el techo de los 40 puntos, queda en 40,4%, y Unión por la Patria 32%. Es decir, ahí tenés una brecha un poco más grande, pero es interesante esto que decía Gustavo sobre el final. Con dos cosas me quedo. Lo primero es que esto que planteabas sobre el tramo final de la nota de cómo queda conformado el mapa del Congreso después de las elecciones. Qué es lo que va a pasar en la Argentina, más allá de que va a incorporar muchos legisladores de la Libertad Avanza, porque parte desde un piso muy bajo. Por ahí se termina quedando con legisladores que hoy ya tiene. Y él lo que dice es que puede haber un fortalecimiento del peronismo hacia el recambio de la Cámara. Y lo último, esto que él dice del kirchnerismo, lo que más se predispone la gente a contestar es que es anti-kirchnerista o que es kirchnerista, ¿no? Como que el país todavía tuviese esto. Y él dice, bueno, hace 3 elecciones que el kirchnerismo no logra meter el candidato a presidente. Si no lo fue Scioli, cuando Cristina lo eligió en la elección que Mauricio Macri fue electo presidente, no lo era Alberto Fernández y no lo fue Sergio Massa. Es decir, el kirchnerismo puro no mete el candidato a presidente hace 3 turnos electorales. Lo que él decía es, sirve como fantasma para agitar las elecciones, pero finalmente el kirchnerismo no logra poner el candidato, tal vez consciente de la limitación que le genera. No casualmente Cristina Fernández fue a buscar a Alberto en su momento, ni se dio la candidatura al Massa, ¿no? Me parece que no es casual esto.